Bien, ahora sí. Entonces, comenzaremos con nuestro problema número 20. Nos está pidiendo calcular la integral de línea y, bueno, esta es la integral de línea. Es la integral, una forma de decirlo esto, a ver, es f escalarmente la diferencial de r, donde r es la parametrización de nuestra curva. R es la parametrización de nuestra curva. Y esto de aquí nos está indicando que esta integral de línea se está resolviendo cuando se ve toda la curva C. Muy bien, entonces, ¿qué necesito para poder resolver esta integral? Lo que necesito es lo siguiente. Necesito mi campo vectorial. Bueno, en este caso me lo está dando, ¿no? El campo vectorial es este. Por si acaso, esta integral de línea es en el plano. Luego tengo la diferencial de R. Tengo que hallar esto, ¿no? La diferencial de R. ¿Qué es R? R es la parametrización de la curva. Y pues bueno, voy a tener la diferencial de R, ¿no? Bueno, a ver, aquí en este caso, ¿quién es la curva? La curva es la parábola y igual a x al cuadrado, y es una porción de la parábola, la curva con la cual tenemos que integrar. Y ese pedazo va desde el punto menos 1, 1 hasta el punto 1, 1. Bueno, lo que pueden verificar aquí es que estos dos puntos verifican, ¿no? Si verifican la ecuación, a ver, reemplácenlo aquí, esto sería y igual a 1, y esto sería menos 1 al cuadrado, ¿no? Que sería 1 igual a 1. Y este con más razón va a verificar la curva, ¿no? Bien, más adelante vamos a ver una imagen sobre esto. Entonces, lo primero que necesito para poder resolver esta integral de línea es parametrizar la curva. Es por eso que habíamos hecho tanto hincapié al inicio de nuestras clases, en parametrizar la curva. Al principio de estas presentaciones, pues tienen varios ejemplos, ¿no? De parametrización. Bueno, en este caso, ¿cómo se parametriza? Vean que la curva está dada por una función y igual a f de x. En este caso, f de x es x al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es llamarle a xt. Y una vez que le llamo a xt, o sea, x igual a t, los reemplazo en esta ecuación. Y voy a tener y en términos de t, ¿no? Entonces voy a tener x de t y y de t. Bueno, en este caso x de t es igual a t, eso es por el cambio que hemos hecho, y como consecuencia de este cambio tenemos este otro cambio, ¿no? Que sería que y de t es igual a t al cuadrado. Muy bien. Ahora, este vectorcito r que tenemos acá es la parametrización de nuestra curva. Para parametrizar nuestra curva era lo siguiente: tengo que darme un vectorcito, en este caso es en el plano. En el plano es mi vector. Este vector de posición pues va a tener dos coordenadas, ¿no? Su coordenada en x y su coordenada en y. Pero ¿a qué es igual x? X es igual a t y y es igual a t al cuadrado. Entonces, esto de aquí es la parametrización de mi curva. Ahora, vean que yo necesito un dominio para mi parametrización, ¿no? Ahora, ese dominio me le está dando estos dos puntos que están acá. Yo quiero generar la curva desde el punto menos 1, 1 hasta el punto 1, 1. Quiero ir desde este punto hasta este punto. A ver, voy a ir a la imagen. Esta es nuestra parábola. Esta es nuestra curva en el plano. Entonces, el punto sería menos 1, 1. Este sería el punto. Y el otro punto sería el 1,1. Yo quiero generar la curva, toda esta curva. Toda esta curva. A partir de este punto, este es el primer punto que me está dando, menos 1,1, hasta el segundo punto, que es 1,1. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? A ver, vean que esto de acá, esta parametrización de acá, este punto siempre va a pertenecer a la curva, por cómo lo hemos construido, esta ecuación. Esto de aquí es un punto cualquiera de la curva. Un punto cualquiera de la curva. Pero vean que ese punto está en términos del parámetro t. Entonces, ¿qué valor de t debo tomar para obtener este primer punto? ¿Qué valor de t debo tomar para obtener este primer punto? Para hacer eso, pues, tengo que igualar esto a ese punto, ¿no? Esto lo igualo a esto. Y voy a tener un t sub 1 para ese punto, ¿no? Igualando coordenada a coordenada, resulta que t sub 1 tiene que ser igual a menos 1. Otra vez, la misma pregunta. ¿Qué t tengo que tomar? ¿Qué valor de t tengo que tomar para obtener este segundo punto?
este segundo punto de acá. A ver, ¿qué valor de t tengo que tomar para obtener este segundo punto de acá? Entonces, igual a este punto cualquiera de la curva con este punto. Y el valor de t es igual a t sub 2 igual a 1. Ahora vean que si reemplazan esto acá, este, este t sub 1 acá, van a obtener este punto y se obtienen, y bueno, y si reemplazan este t sub 2 acá, van a obtener este punto de acá. Entonces, bueno, como en este caso nuestra función vectorial es continua, esto de aquí es continua, ¿por qué? Porque cada una de sus coordenadas es una función continua. La función t es continua y t al cuadrado es continuo. Bueno, ese es un tecnicismo que no viene mucho al caso en este caso, pero es importante recalcarlo. Bueno, a ver, como es continuo entonces, si yo tomo desde menos 1 hasta 1, voy a obtener toda la curva. O sea, si t varía desde menos 1 hasta 1, se va a generar toda la curva que tenemos acá. Entonces, la parametrización en este caso es igual que de las superficies. Una ecuación vectorial, pero en este caso que depende de un solo parámetro t y de un dominio de la parametrización. Si ustedes, por ejemplo, tomaran aquí desde menos 2 a 2, sería más larga la parábola. Pero en este caso el problema nos está pidiendo desde menos 1 a 1. Muy bien. Ahora nos está dando un campo vectorial. En este caso, este campo vectorial es un conjunto de vectores dibujados en el plano. Son muchísimos los vectores, pero aquí tenemos unos cuantos. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, estos vectores, ¿hacia dónde están tendiendo el movimiento? Hacia este lado. En este caso, hacia este lado. En este otro caso, hacia este lado, ¿no? Entonces, esto de aquí es un campo vectorial. Es un conjunto de vectores que están distribuidos en el espacio. Bueno, esa es una buena forma es una forma cualitativa de verlo, ¿no? Un campo vectorial es un conjunto de vectores que están distribuidos en el espacio, o en el plano en este caso, ¿no? Y esta es la ley con la cual están distribuidos los vectores. Muy bien, ahora lo que quiero que vean es lo siguiente. A ver, nos está pidiendo que resolvamos esta integral que tenemos acá. A esta integral se le conoce como el trabajo. El trabajo es realizado, el trabajo es realizado del campo vectorial sobre la curva C. Bueno, ¿en qué sentido es el trabajo? Imagínense que tenemos aquí una masa puntual, M, y que solo se puede mover por esta curva. Solo se puede mover por esta curva. Ahora ven que cuando va a estar sometida a este campo vectorial, una masita aquí, bueno, imagínense un puntito que se puede mover por esta curva. Bueno, va a estar sometida a este campo de fuerzas, ¿no? Entonces, como va a estar sometida a este campo de fuerzas, la masa M puntual va a tender a moverse. Va a haber movimiento, va a haber una cierta fuerza que va a estar actuando sobre esa masa. Ahora, lo que me mide esta integral es qué tan efectiva es esa fuerza. Y bueno, por física, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuándo una fuerza es efectiva? ¿O cómo se puede medir que una fuerza es efectiva? A partir de medir el trabajo, ¿no? Que realice esa fuerza. Entonces, esta integral me está midiendo el trabajo. Entonces, lo que estaríamos haciendo aquí, estaríamos midiendo el trabajo realizado por este campo de fuerzas al mover una masa puntual desde este punto, desde este punto de acá hasta este punto de acá. Bien, lo importante de esto, pues, es lo siguiente. Tenemos que resolver esta integral que tenemos acá. Entonces, esto es muy probable que el docente ya les haya explicado, es que esta integral es igual a esta integral. Y esta integral, pues vean que solo depende de t. Bueno, si yo tengo la parametrización, como lo tengo en este caso, vean que este x, yo lo puedo, bueno, este x igual a t lo puedo reemplazar acá, y este y igual a t al cuadrado lo puedo reemplazar acá. Entonces, mi campo vectorial va a ser función de t, si yo reemplazo estos valores de x y de t, perdón, de x y de y acá. Entonces, mi campo vectorial va a constar solamente
bueno, va a estar en función de solo un parámetro t. Entonces, esto solo va a depender de t. Este claramente solo va a depender de t porque es el vector de la parametrización derivado con respecto de t. Y eso de aquí es la diferencial de t. Entonces, vean que aquí, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltan los límites de la integral. Y los límites de la integral provienen del dominio en el cual está definido nuestra parametrización. En nuestro caso es desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque desde menos 1 hasta 1, pues yo genero toda la curva, ¿no? Desde el punto que me da hasta el otro punto que me da. Bueno, entonces, esto de aquí es una integral normal. O sea, es normal en el sentido de que esto depende de t y estamos integrando con respecto de t. Y aquí tienen que venir los límites de t, el t sub 1 y el t sub 2. Muy bien. Entonces, a ver, partamos de la parametrización, lo derivamos con respecto de t y vamos a obtener esto de acá, ¿no? Bueno, en este caso lo voy a volver a repetir. El derivar esto con respecto de t, este vector con respecto de t, equivale a derivar cada una de sus componentes. En este caso, la primera componente, ¿cuánto sería su derivado con respecto de t? 1, ¿no? La derivada de t al cuadrado con respecto de t sería 2t. Perfecto. Ahora voy a hacer lo que les mencionaba. Vean que aquí el campo vectorial está en términos de x y de y, en términos de x y y, en términos de x y de y, aquí lo propio. Pero vean que con la parametrización yo tengo x y y en términos del parámetro t. Lo que tengo que hacer es reemplazarlo ahí. Y eso es lo que hemos hecho acá. Estoy reemplazando en el campo vectorial estos dos cambios de variable. Bueno, ahora, esto de aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, tienes que calcular el producto escalar entre f, entre este f, y la derivada, la primera derivada de r con respecto de t, que es esto. Y eso es lo que vamos a hacer el producto escalar. Bueno, aquí esto es sencillo, ¿no? Este por este y los sumamos. Y vamos a obtener este resultado de acá. Y luego los reemplazamos. Quiero resolver esta integral. Esta integral por si acaso es igual a esta, ¿no? Y lo colocamos acá, ¿no? Ahora, como estamos integrando sobre la curva esta, y para ir desde este punto hasta este otro punto de acá, tengo que variar t desde menos 1 hasta 1. Y esos van a ser los límites de mi integral que tengo aquí abajo. Entonces voy a resolver la integral desde menos 1 hasta 1. Como es una expresión polinómica, pues es relativamente sencillo, ¿no? Y el resultado nos va a dar menos 14 sobre 15. A ver, ¿qué es lo importante de este problema? Lo importante de este problema es que para poder resolver una integral de línea, tengo que tener la parametrización de mi curva. Una vez que yo tengo la parametrización de mi curva, mi campo vectorial, yo lo puedo poner en términos del parámetro t. Y el parámetro t está relacionado con la parametrización, ¿no? Ahora, para ponerle límites a mi integral, porque vean que cuando uno da el problema, te está diciendo sobre la curva, ¿no? No te está dando unos límites claros, pero se pueden obtener a partir de los datos que se dan. Bueno, en este caso, los límites de la integración van a venir del dominio de la parametrización. ¿Para qué test se me va a generar la curva? En este caso, t tiene que variar entre menos 1 y 1. Y pues bueno, ahí tenemos todos los ingredientes, ¿no? Para poder resolver una integral de línea, ¿qué es lo que necesito? Necesito parametrizar mi curva, necesito saber su dominio, y básicamente eso es todo, ¿no? Lo demás es cálculos no tan complicados. A ver, vamos a ver otro problema. En este caso, un poco más complicado. Bueno, otra vez quiero recalcar esto, ¿no? El significado físico de esto es que estamos midiendo el trabajo que realiza este campo de fuerza, si quieren verlo así. Estamos midiendo el trabajo que realiza ese campo de fuerzas, sobre una masa puntual
para moverla desde este punto hasta este otro punto de acá. En otras palabras, estamos midiendo qué tan efectiva es la fuerza, ¿no? Porque una fuerza es efectiva en la medida que genera movimiento. Y en eso, bueno, en ese afán se define, ¿no? ¿Qué es trabajo? Porque el trabajo es fuerza por distancia, pero es la distancia paralela a la dirección de la fuerza, ¿no? Ah, sí, Como- una pregunta. sí, Para eso, pero no se necesitaría el vector tangente unitario o cuál es. muy buena pregunta. Esto de aquí es un vector tangente, ¿no? Pero no es el vector tangente unitario. Eh, Podríamos haber esto colocado aquí el parámetro S, pero por lo general vamos a usar el parámetro T. Entonces, esto de aquí es un vector que es paralelo al vector tangente, pero no es la tangente unitaria. No es la tangente unitaria. Y, a ver, vamos a hacer a ver, vamos a hacer lo que se menciona en los memes, ¿no? De los físicos. ¿Qué es lo que se menciona? Se menciona que usan las diferenciales como si fueran fracciones, ¿no? Entonces, esa es una regla mnemotécnica más o menos. Aquí tienen que dividirlo entre la diferencial de t y multiplicarlo por la diferencial de t. Pueden verlo así, la transición de ir de acá para acá. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener lo que está acá nomás, ¿no? Que sería f escalarmente la derivada de r con respecto de t. Esto puede verse como la derivada del vector de posición con respecto de t. Esto de aquí es paralelo al vector tangente, pero para ser el vector tangente, ¿qué es lo que le falta? Ser unitario, pero en este caso no es necesario. Basta esto, basta hallar la primera derivada de r con respecto de t. No sé si queda claro. No es necesario que sea el vector tangente. Si hubiésemos Y parametrizado si quisiera hallar, con... y si- si quisiera hallar el vector tangente, ¿qué debería hacer entonces? O, em, a ver, en uno de los libros que les pasé en el Classroom está, eh, bueno, si quisieras con respecto al vector tangente, esto no debería ser el parámetro t, debería ser el parámetro longitud de arco. ¿Por qué? Porque el vector tangente se puede hallar de otra forma. Se puede hallar derivando el vector de posición con respecto al parámetro longitud de arco. Creo que eso está aquí en la parte, aquí, en uno de los primeros problemas que hemos resuelto. A ver, si quisieras resolverlo con respecto al vector tangente, pues deberías usar esto que tengo acá. A ver, por ejemplo, hemos resuelto este problema. Nos decía, a ver, o no está acá. No creo que no está acá. Debe estar en un programa más abajo. Había uno que aquí, me acuerdo que los resolví de esta forma, utilizando el parámetro longitud de arco. No, no está. A ver, quiero que hagamos una diferencia. En el problema que hemos resuelto abajo, en el último, en el que tiene que ver con integrales de línea, lo que tenemos es f de t, ¿no? O r de t tenemos. Pero vean que en este problema, por ejemplo, es el problema número 4, lo que hemos hecho, hemos reparametrizado la curva con respecto al parámetro longitud de arco. Y cuando vamos a reparametrizar, vamos a obtener esto. Y esta es la curva ya con respecto al parámetro longitud de arco. Ahora, hay ciertas ventajas que tenemos cuando parametrizamos con respecto al parámetro S o al parámetro longitud de arco, que son las siguientes. Es que para poder hallar el vector tangente, lo único que yo tengo que hacer es derivar esto con respecto de S, porque vean que está en función de S y ese es el parámetro longitud de arco. Y
pues bueno, en este caso lo que teníamos era esta relación, ¿no? Um, para hallar el vector tangente solo tengo que derivar esto con respecto de ese, cuando tengo este parámetro. Pero cuando tengo este otro parámetro, que es el que tenemos en nuestro problema, para poder hallar el vector tangente, tengo que derivarlo y además tengo que dividirlo entre su norma para que sea el vector tangente unitario. Pero en este caso, solamente tengo que derivarlo, porque ya me va a dar, bueno, va a resultar que esto ya va a ser un vector unitario y además va a ser paralelo a la tangente y por lo tanto va a ser la tangente. Entonces, si yo quisiera resolver el otro problema con respecto a la longitud de arco, aquí está lo que les decía. Vean que aquí la tangente, ¿qué es? Es la derivada de la parametrización con respecto al parámetro S. Solo tengo que derivarlo. Esto va a ser el vector tangente siempre y cuando mi curva esté parametrizado con respecto al parámetro S. Pero si estuviera parametrizado con respecto al parámetro T, al parámetro tiempo, mi tangente va a ser esta. Va a ser la derivada con respecto de T dividido, dividido por su módulo, ¿no? Para que sea unitario. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Cuando yo hago con respecto al parámetro T, este va a ser mi vector tangente. Esto va a ser mi vector tangente. Pero si yo parametrizo con respecto al parámetro S, al parámetro longitud de arco, este va a ser mi vector tangente. Ahora, volvamos a la pregunta que me hacían. Bueno, ¿qué pasará si yo quisiera que en esta integral me apareciera el vector tangente? Entonces, lo que tienes que hacer es dividir esto entre la diferencial de S y multiplicarlo por la diferencial de S. O sea, aquí en vez de T va a ser S y aquí en vez de T va a ser S. Entonces, esto de aquí debería ser función de S, tu parametrización debería estar en función de S, y por lo tanto el campo vectorial también debería estar parametrizado en función de S. Y de esa forma tendrías aquí el vectorcito tangente. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos de parametrizar esta curva con respecto al parámetro S, para que aquí me aparezca el vector tangente. Ahora, lo que tú me mencionas no es práctico desde el punto de vista de la resolución de problemas, pero sí es práctico desde el punto de vista de lo teórico. O sea, si yo expresara esta integral en términos de S, o sea, aquí la diferencial de S y aquí la diferencial de S, y todo esto estoy integrando con respecto a S, al parámetro longitud de arco, voy a poder sacar muchas más conclusiones teóricas sobre el significado de esta integral. Se tiene más interés teórico, pero es una buena estrategia para poder aprender otras cosas sobre esta integral. Pero para la resolución de problemas como tal es preferible hacerlo así, con el parámetro T solamente. Entonces les sugiero que vean el Wei Shu, es análisis vectorial, y su autor es Wei Shu. Pero es una muy buena pregunta. Como vamos a ver en los siguientes problemas, vamos a usar solo esto que estoy haciendo acá. No vamos a usar el parámetro longitud de arco porque reparametrizar es muy complicado. Hay muy pocas curvas que se pueden reparametrizar de forma sencilla. Entre esas, por ejemplo, estarían las circunferencias o las hélices. Pero, por ejemplo, una elipse no se puede reparametrizar. Hasta donde yo sé. Bueno, no sé si es que quedó claro. Sí, Ausi, gracias. Ya. Bueno, entonces, este en resumen. Si yo colocara aquí toda esta integral con respecto al parámetro longitud de arco, aquí recién me aparecería el vector tangente por la ecuación que les mostré arriba. Pero esa forma de ver esta integral tiene más, o sea, es una mejor estrategia para poder ver cosas teóricas. En cambio, para poder hallar integrales de forma numérica, es mejor verlo así. Pero ambas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Bien, vamos al problema número 21, y es calcular esta otra integral de línea. Siendo C la parametrización de la curva de intersección dada por estas dos superficies. O sea, C se va a generar a partir de la intersección de estas dos superficies. A ver,
vamos a ver, esto de aquí es la integral de línea, ¿no? A esto se le llama integral de línea de la segunda especie. No sé por qué le llamarán así, pero bueno, son nombres. Esto de aquí es igual a esto. O sea, es la misma forma. ¿Por qué? Porque vean que esto de aquí es la diferencial de R, ¿no? Y la diferencial de R, ¿a qué es igual? La diferencial de R, aquí lo tengo. La diferencial de R es un vector que en su primera coordenada tiene la diferencial de X, en su segunda coordenada tiene la diferencial de Y y en su tercera coordenada tiene la diferencial de Z. Entonces aquí está diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Y mi campo vectorial es lo que tengo acá, ¿no? X más 2 en la primera coordenada, 3Z en la segunda coordenada y Y cuadrado en la tercera coordenada. Bien. Ahora aquí, como les digo, lo complicado es parametrizar la curva, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a ver geométricamente qué es esto. Esto de aquí es una esfera y esto de aquí es un plano, ¿no? Y con eso ya básicamente estaríamos diciendo todo. Aquí tengo mi esfera, aquí tengo mi plano, y de la intersección de estas dos superficies se va a generar esta curva que tengo acá. Vamos viendo más. Ahora quiero que vean lo siguiente. Aquí tengo esta vista, ¿no? Tengo mi esfera, tengo mi curva. Por si acaso, en este caso creo que el eje X está apuntando hacia acá, el eje Y está apuntando hacia acá, y el eje Z está aquí saliendo, ¿no? A ver, vean que lo está cortando nuestro plano a nuestra esfera, nuestro plano a nuestra esfera. Ahora vamos a ver la misma vista, pero sin el plano. Aquí me está generando esta curva, ¿no? Creo que todos lo pueden ver, esta curva que está acá. Ahora lo que vamos a ver es sin el plano, pero con la curva. Entonces, cuando le quito el plano, esta es la curva que se ha generado. Ahora voy a ir más allá, le voy a quitar más la esfera, ¿no? Y me queda esta curva de acá. Entonces, esta es mi curva que se ha generado de esa intersección. Ahora, ¿cómo lo parametrizo? ¿Cómo hallo la ecuación vectorial de esta curva que está en el espacio? Lo que tengo que hacer es reemplazar. ¿Qué es lo que tengo que reemplazar? Tengo que reemplazar la ecuación del plano en la ecuación de la esfera. Vean que aquí yo tengo dos ecuaciones, ¿no? Cada una está representando una superficie. Esta ecuación del plano tengo que reemplazarlo en esta ecuación de la esfera, ¿no? Y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener esto, porque z es igual a x menos 1, ¿no? Entonces, esto era x cuadrado, y cuadrado más z cuadrado. Pero z cuadrado es igual a x menos 1. Entonces, x menos 1 al cuadrado igual a 1. Ahora vamos a simplificar esto y nos va a quedar esto de acá. Esto es lo que nos va a quedar. Ahora lo que tenemos que hacer es completar cuadrados. Completar cuadrados. Voy a completar cuadrados de la siguiente forma. Voy a factorizar de aquí un 2. Me va a quedar x cuadrado menos x. Y le voy a sumar más menos un cuarto. Esto ya es un poco más, ¿cómo les puedo decir? Personal, ¿no? O sea, cada quien ve cómo completar cuadrados. Por ejemplo, en mi caso yo lo hice de esta manera. Entonces voy a tener x cuadrado menos x más un cuarto menos un cuarto, ¿no? Y esto de aquí, esto es igual a x menos un medio al cuadrado. Y aquí voy a tener menos un cuarto. Y me va a quedar esto de acá. Voy a distribuir este 2. Voy a distribuir este 2. Y voy a multiplicarlo por 2 aparte. Y me va a quedar esto de acá. Llevando el término constante hacia este lado. A ver. Aquí voy a tener menos un medio, ¿no? Si lo distribuyo esto de acá. Y lo voy a llevar a este lado. Entonces aquí voy a tener un medio. Yo quiero que aquí tener 1, quiero tener 1. ¿Por qué? Porque quiero utilizar identidades trigonométricas para poder parametrizar esto. Entonces lo voy a multiplicar por 2, porque aquí tengo un medio, ¿no? Entonces de eso viene esto. Y al final vamos a tener esto de acá. Ahora esto le voy a dar una apariencia un poco mejor y voy a obtener esto. Ahora ven que esto de aquí es la ecuación cartesiana de una elipse, ¿no? Donde estas son las longitudes de los semiejes. Donde estas son las longitudes de los semiejes. Esto se puede ver de la siguiente forma. Vean que esto de aquí tiene una forma elíptica, ¿no? Esta curva. Si lo proyectáramos sobre el plano XY, esta curva que tenemos acá, sus ecuaciones serían estas. En el plano, si proyectamos esto en el plano XY. Bien.
Entonces, vean que aquí yo ya puedo utilizar funciones trigonométricas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a llamar a x menos 1, lo voy a llamar 1/2 coseno de t. X menos 1/2, lo voy a llamar 1/2 coseno de t, y de aquí voy a despejar x. Y me va a quedar esto. Y a y yo lo voy a llamar 1 sobre raíz de 2 seno de t. Y los reemplazo acá. Y voy a obtener esto de acá, ¿no? Y ya tengo x y y en términos del parámetro t. Ahora vean que si yo reemplazo esto y esto acá, van a verificar esta identidad. Van a verificar esto. O mejor dicho, esta ecuación lo van a verificar. Ahora, en las anteriores ecuaciones, lo que teníamos era lo siguiente. Teníamos una ecuación del plano, ¿no? Que era la que estaba interceptando a la esfera. Era esta de acá. Vean que z depende de x, ¿no? Y lo que me falta es z en términos de t. Pero tengo x en términos de t. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazarlo ahí en esa ecuación que les mostré. Y ya voy a tener x, y y z en términos del parámetro t. Entonces, ya tengo la parametrización. Lo que me falta es el dominio. Esta va a ser mi parametrización con este dominio, donde t va a ir desde 0 hasta 2pi. ¿Por qué desde 0 hasta 2pi? Porque necesito dar una vuelta entera para poder generar toda la curva. Necesito una vuelta entera. Si solo necesitara mitad, pues sería de 0 a pi, ¿no? Si solo necesitara cuarta parte, sería desde 0 hasta pi medios. Bueno, a ver. Tenemos esto de acá. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a tener acá? Pues bueno, esto sería mi parametrización, ¿no? X en términos de t, y en términos de t, y z en términos de t, y mi dominio de la parametrización. Entonces, básicamente esto era lo más complicado para resolver nuestra integral. Ya hemos dado, o bueno, ya hemos hecho lo más complicado, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esto. Entonces, como les dije, esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Y mi campo vectorial es este. Es x más 2 más 3z y cuadrado. Aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, está muy arriba. A ver, a ver, a ver. Es ¿dónde lo tenemos? Acá, ¿no? X más 2 en la dirección Y, 3z en la dirección J, y y cuadrado en la dirección K. Vean que esto de aquí es un producto escalar, ¿no? Es el producto escalar del campo vectorial. Es el producto escalar del campo vectorial. No lo tenemos por acá. Aquí está. Es el producto escalar del campo vectorial con la diferencial del vector de posición. Eso es lo que está aquí, pero ya simplificado, ¿no? Entonces, de aquí lo que me interesa es el campo vectorial. X más 2, 3z y y cuadrado. Bien, ya tenemos nuestra parametrización. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestro campo vectorial para que nuestro campo vectorial también sea función de t. Entonces, reemplazando este x, y, z que tenemos acá, pues vamos a obtener esto, ¿no? Vamos a obtener esto. Bueno, tenemos esto, f. ¿Y qué es lo que nos falta ahora? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es calcular esto, ¿no? Ya tengo f en términos de t. Lo que me falta es la derivada de r con respecto de t. Esto, a ver, si bien no es el vector tangente, lo podemos ver como el vector velocidad. El vector velocidad. Si quieren verlo así, también está perfecto. Entonces, esto de aquí es el vector velocidad. Y lo tenemos acá, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar esto con respecto de t, y eso aquí equivale a derivar cada una de sus coordenadas con respecto de t. A ver, por ejemplo, voy a hacer esta de acá, a ver. La derivada de esto con respecto de t va a ser, esto va a ser 0, del coseno es el menos seno, entonces va a ser menos 1/2 seno de t, menos 1/2 seno de t, de este es coseno, esto es constante, entonces va a ser coseno de t, y de este de acá pues va a ser 0, y esto va a ser menos 1/2 seno de t.
¿O qué pasó aquí? ¿Por qué no dice menos? Aquí está menos, ¿no? Menos un medio seno de t. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el producto escalar entre estos dos. El producto escalar entre estos dos me va a dar esto. Todo este de acá. Entonces esto ustedes lo tienen que hacer, ¿no? Es este por este, más este por este, más este por este, ¿no? Y me va a dar todo esto, ¿no? Bien. Ahora lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Lo que tenemos aquí es un campo vectorial. Lo que ya les había dicho, un campo vectorial es un conjunto de vectores que están distribuidos o bien en el plano o bien en el espacio, ¿no? Y la fórmula es quien nos dice cómo están distribuidos en el espacio o en el plano. Y pues bueno, en este caso lo que les voy a mostrar es la curva en la cual estamos integrando la integral de línea y el campo vectorial. Entonces, en este caso, al resolver la integral de línea, ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo el trabajo que está realizando la fuerza al mover una partícula desde este punto alrededor de toda la curva hasta volver otra vez al mismo punto. ¿Por qué? Porque estamos dando una vuelta entera, ¿no? Entonces, en sí estaríamos midiendo el trabajo realizado en mover una partícula alrededor de alrededor de toda la curva. Y pues bueno, creo que no es muy difícil imaginarse, ¿no? Que aquí tenemos una partícula que se está moviendo como consecuencia de este conjunto de vectores, pero la partícula solo está restringida al movimiento de esta curva, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar todo esto que está acá, acá, ¿no? Y los límites de la integral de línea van a venir del dominio de la parametrización, que va a ser esto de acá, que es una vuelta entera. A ver, vamos. Entonces, voy a colocarlo acá. En este caso, tienen que explorar un poco con esto de las integrales de funciones trigonométricas. Pero aquí yo ya estoy haciendo el reemplazo, ¿no? Todo esto que tengo acá es igual a esto. Este es el campo vectorial, producto escalar, la diferencial del vector de posición. Y esto, a su vez, es igual a esto. Es igual a esto. Y esto de aquí ya lo tenemos, es toda esta expresión. Y los límites de integración es de 0 a 2pi. Resolviendo esta integral, bueno, como yo resolví esta integral es de la siguiente forma, es con la calculadora, pero término a término, para que no sea muy lento, término a término. Y creo que este es el único término que no se anula. Todos los demás dan 0, eso se los dejo a ustedes para que comprueben, pero la integral les va a dar esto, ¿no? 3 sobre 2 raíz de 2 pi, ¿no? Entonces, otra vez vean que la metodología es la misma, ¿no? Es hallar la parametrización, hallar el dominio de la parametrización, hallar la primera derivada de la ecuación vectorial de la parametrización, colocar el campo vectorial en términos del parámetro t, realizar el producto escalar y luego obtener esta integral, ¿no? Esto de aquí es una integral de cálculo 1, ¿no? De una sola variable y definida, ¿no? Bueno, esta sería la primera. Bueno, perdón, este sería el resultado. No sé si es que hay alguna duda con respecto a este. Se parece mucho al anterior, ¿no? Solo que el otro es en el plano y este es en el espacio. Ah, sí, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado como con la ecuación de una circunferencia? ¿No hay problema o en qué va a variar? ¿En qué parte está la ecuación de la circunferencia? ¿Esta? Más arriba, ¿verdad que usted lo puso como si fuera de la elipse? Dijo. Esto. Ahí, Esto es de la elipse. sí. Sí. Si lo dejo así, ¿Qué si lo dejamos como la de arriba? ¿Qué pasaría? si lo dejo así o se lo dejo así, o con cualquiera de los dos. No va a haber inconveniente, digamos, si lo dejo como cualquiera de los dos. A ver, aquí hay un propósito y es el siguiente, a ver, es que les dije que esto de aquí se parece a una elipse, ¿no? Si lo proyectan en el plano XY, o sea, por proyectar es lo siguiente, imagínense que aquí tienen un foquito y esto de aquí es un aro sólido. Entonces el foquito va a generar una sombra, ¿no? En el plano XY. Y esa sombra en el plano XY también va a ser una curva, ¿no?
Y la ecuación de esa curva que va a estar en el plano XY va a ser esto. Ahora, vean que cuando yo le he colocado de esta forma, lo estoy colocando en la forma canónica de una elipse. Esto de aquí es la ecuación de una elipse, al igual que lo tenía eh, la circunferencia, igual lo tiene la elipse. Ahora, ¿por qué lo he colocado de esta forma? Lo he colocado de esta forma para que sea sencillo ver cuál es el reemplazo de las funciones trigonométricas que tengo que hacer. En este caso, a ver, vean, x menos un medio es igual a un medio coseno de t. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y luego y va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 seno de t. Si yo reemplazo esto de acá, aquí me va a quedar coseno cuadrado de t, simplificando todo. Si yo reemplazo este otro de acá, me va a quedar seno cuadrado de t. Entonces, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t me va a dar 1. O sea, lo que me está diciendo esto, me está diciendo cómo tengo que hacer el cambio. Podría hacerlo acá también, ¿no? Pero aquí no se ve, digamos, muy clarito cómo debería ser. Aquí sí se ve un poco más claro. O sea, el objetivo de haber hecho esto es haber obtenido la parametrización, sin equivocar. No sé si quedó claro o no. Sí, ahora sí quedó claro. Ya. Entonces vamos a ver el siguiente. Este de acá, igual es lo mismo. En este caso tenemos que resolver esta integral de línea. Tengo mi campo vectorial y tengo mi curva C, ¿no? Y mi curva C está dada por la intersección de esta esfera y este cono. Entonces, en este caso, esta es mi esfera y este es mi cono. Y pues bueno, ya me imagino que están adivinando qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que parametrizar esto. Entonces, una forma sencilla es lo siguiente, ¿no? Es reemplazar esta ecuación acá, ¿no? Y voy a tener una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Quién va a ser esa incógnita? Va a ser Z. Voy a reemplazar esto acá, perdón, voy a reemplazar esto que tengo acá, ¿no? Y pues bueno, voy a tener esto. A ver, esto de aquí es, ¿no? Vean que voy a tener dos curvas. Voy a tener una curva superior y voy a tener una curva inferior, ¿no? Yo en mi caso voy a tomar la curva superior, esta de acá. Esta de acá la voy a ignorar. A ver, entonces voy a tener mi esfera, mi cono. Y pues bueno, aquí vean que en negro está resaltado la curva, ¿no? Que obtenemos de la intersección. Ahora le voy a quitar el cono y me va a quedar aquí, solo esta línea negra. Ahora le voy a quitar la esfera más y me va a quedar esto de acá, ¿no? En este caso creo que me da una circunferencia. Creo que esta es una circunferencia, no es una elipse. Bueno, y aquí voy a hacer lo que les decía, ¿no? Esta ecuación la voy a reemplazar acá y me va a quedar 2z cuadrado igual a 4. 2z cuadrado igual a 4, ¿no? Porque en vez de x cuadrado más y cuadrado, le voy a colocar z cuadrado, voy a tener z cuadrado más z cuadrado, me va a dar 2z cuadrado y eso va a ser igual a 4. Lo voy a llevar esto a dividir, y vean que aquí yo, al sacar raíz, voy a tener en realidad dos signos, ¿no? Voy a tener el más raíz de 2 y el menos raíz de 2. El menos raíz de 2 se corresponde a esta curva de que está aquí abajo, y el más raíz de 2 se corresponde a esta curva que está acá. Como yo les había mencionado que solo voy a tomar en cuenta esta y no voy a tomar en cuenta esta que está aquí abajo, entonces voy a tomar el más raíz de 2. Si ustedes tomaran el menos raíz de 2, pues obtendrían esta otra curva, ¿no? Ahora, este, aquí tal vez creo que la elección es un poco arbitraria, porque no hay una condición más en el problema, ¿no? No hay. No hay. A ver, pues no. Bien, voy a tomar esta curva superior y es por eso que voy a tomar más raíz de 2. Y pues bueno, ¿qué más me va a quedar? Ahora lo que quiero que hagan es que reemplacen esto acá, este raíz de 2 acá. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 2, ¿no? Me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Y pues bueno, para poder utilizar identidades trigonométricas voy a tener que hacer esto, ¿no? Raíz de 2 por coseno de t y raíz de 2 seno de t. Si ustedes reemplazan esto y esto acá y reemplazan el z más, pues se va a verificar la ecuación. Y si también reemplazan estos tres acá, también se va a verificar.
Porque vean aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener raíz de 2 al cuadrado, eso me va a dar 2. Aquí voy a tener 2 coseno cuadrado de t, y aquí voy a tener 2 seno cuadrado de t. Factorizo el 2, voy a tener 2 más 2 igual a 4. Va a verificar ambos. Entonces, mi parametrización va a ser esta. Ahora, yo quiero dar una vuelta entera. Entonces, mi parámetro tiene que ir desde 0 hasta 2pi. Ahora, ¿por qué estoy diciendo una vuelta entera? Es por lo siguiente. Me está diciendo resolver la integral de línea, que es esta de acá. Y en este caso, la integral de línea tiene un símbolo más aquí. A pesar de que no lo coloqué acá, pero aquí sí lo tiene. Este símbolo de aquí significa integral cesada. O sea, que la curva es cesada. Que la curva es cesada. Aquí creo que no coloqué eso, ¿no? Y lo asumí como cesado. Pero sí es aquí igual. Aquí debería ser cesado. A ver, me parece que alguien quiere ingresar. Ya. A ver. Entonces, aquí el símbolo es lo que nos está diciendo mucho. Este círculo o circunferencia nos está diciendo que la integral es cesada. O sea que, perdón, que la curva es cesada. Que la curva en la cual estoy integrando es cesada. Entonces, por esa razón lo estoy tomando de 0 a 2pi. En el anterior caso igual debería haber hecho explícito eso, ¿no? Bien. A ver, veamos, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que nos falta? Es colocar nuestro campo vectorial en términos de t y luego hallar la primera derivada de nuestra parametrización con respecto de t. Entonces, en esos casos voy a obtener este resultado. En este caso, ¿cuál era nuestro campo vectorial? Era y menos xz. Y menos xz es. Entonces, aquí tiene que venir y menos x, y luego tiene que venir z. Y voy a obtener esto. Luego tengo que hacer el producto escalar y me va a quedar esto de acá. Ah, aquí hay un pequeño detalle. Que me equivoqué, vean esto. Aquí, ¿qué va a ser? Va a ser menos 2 seno al cuadrado de t, ¿no? Y aquí va a ser menos 2 coseno cuadrado de t. Voy a factorizar el menos 2 y ¿qué me va a quedar? Esto tiene que ser igual a menos 2. Vean que está mal multiplicado, no está bien colocado. Aquí hay un cuadrado y aquí hay un cuadrado, y este de aquí va a ser menos 2. Entonces eso cambia todo, ¿no? El resultado. Porque aquí voy a tener un resultado en función de lo otro, de lo que está acá. Aquí hay que corregir, vuelvo a repetir. Si hacen la multiplicación, que está muy sencillo hacerlo, ¿no? Va a ser menos 2 seno cuadrado de t menos 2 coseno cuadrado de t. Factorizo el menos 2 y pues bueno, me va a quedar esto igual a menos 2, ¿no? Ahora aquí lo que tenemos es una vista gráfica de la curva y el campo vectorial, ¿no? Esto de aquí no es necesario, pero por ejemplo en este caso vean que está muy interesante cómo se ve. Si ustedes colocaran aquí una partícula que solo se puede mover alrededor de esta curva, entonces, ¿qué es lo que van a obtener? Van a obtener un movimiento en este sentido, ¿no? La partícula debería empezar a moverse en ese sentido. Y lo que nosotros estamos midiendo es el trabajo, ¿no? Que realiza este campo de fuerzas sobre esa partícula para dar una vuelta entera alrededor de esta curva, de esa partícula. Y como les decía, esta parte no está bien, ¿no? Esta parte, esto de aquí va a dar menos 2. Entonces, esto va a ser una integral desde 0 hasta 2pi de menos 2 por la diferencial de t. Y eso me va a dar menos 4pi. Esto de aquí debería ser menos 4pi. Vuelvo a repetir, eso es porque, pues bueno, aquí me equivoqué al multiplicar, ¿no? Esto debería ser al cuadrado. Bueno, eso cuando lo espacio va a estar corregido. Pero vean que es otra vez la misma idea. La misma idea. Y se ha colgado. Ahí está. Ahora vamos a ver este problema. Este problema es un poco más complicado. Este entró a examen, pero se va a resolver de la misma forma que hemos visto en los anteriores casos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda.